En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre misericordioso, en esta semana donde tu Madre festeja su día, estamos todos prestos, esperando el camino de la misericordia de Dios para toda Córdoba y para toda la Argentina, ¿no? Que esta misericordia realmente haga brotar en nuestros corazones esa ansia de conocer más la palabra de Dios, conocerlo a Dios, porque es conocerlo a Dios, ¿no? Conociendo la palabra. Muy bien, entonces le pedimos a María que bendiga esta Córdoba, bendiga a la nación argentina en todas las advocaciones, y decimos: Dios te salve María, todo junto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y me voy a tomar la licencia de pedir una oración por Flavia, que yo realmente no sabía que había fallecido. Como estoy enclaustrada en casa debido también a una problemática familiar de una hermana enferma, entonces me toca cuidarla y entonces hago las cosas que organiza la fraternidad, pero no participo en muchas cosas debido a eso. Ustedes saben lo que es atender a una enferma, ¿no? Así que todo lo que implica. Entonces le pedimos a María que la acoja en su seno a esta santa mujer Flavia, que no porque lo diga yo, sino que el Señor va a hacer manifiesta la obra en ella, porque ella ha sido el puntal de la guardia de honor por tantos siglos, tantos años. Así que realmente es maravillosa, toda la tarea apostólica de ella, magnífica. Siempre pensando en el otro, siempre pensando cómo mejorar la institución, es un ser excepcional. Muy bien. Dale, Señor, el descanso eterno y la luz perpetua del iluminado. Que por la misericordia de Dios todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Muy bien. Hago una introducción ahora. El tema, ¿no es cierto?, es la fe en la palabra de Dios, ¿no? En la Sagrada Escritura, ¿no? Pero vamos a hacer una pequeña introducción como para remover cositas que tenemos por ahí de nuestra palabra. Nosotros, como pueblo de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe, buena parte de ese largo caminar bíblico en nuestro continente se ha impulsado ha sido impulsado en un itinerario de escucha, se ha privilegiado la escucha, porque volver a la Sagrada Escritura a la Iglesia Católica le costó mucho, a todos los católicos nos costó mucho volver a la Sagrada Escritura, porque vieron que en comienzo no teníamos posibilidad de usarla, ¿no es cierto? En años uno ya usó en la catequesis, sí, digamos, la palabra, pero era muy extraño que tuviéramos la libertad de usarla. Entonces, esta palabra ha sido transmitida por medio de la catequesis, la reflexión de los sacerdotes y la celebración festiva en todas estas festividades. Es como remover un poquito, volver a la palabra y realmente lograr que uno se enriquezca con esa palabra y cada vez entendamos mejor que la Biblia es palabra de Dios, es el amor de Dios en palabras. El amor de Dios en palabras. Porque el amor de Dios se manifiesta de todas maneras, pero la principal es a través de la palabra, digamos, Jesucristo, y también Jesucristo se manifiesta acá. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestro corazón. La palabra nos ha ayudado a comprender la realidad como una continuación de la historia de la salvación. O sea que la palabra es importante. Le estoy dando pie a la palabra un poquito, que ustedes lo saben y lo conocen al tema, pero le doy pie para que entremos bien en el tema de la esperanza, sabiendo que la palabra tiene mucho que ver. Que ha inspirado la vida y lucha de nuestras pequeñas comunidades. Esto es un mensaje del CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana,
Entonces son obras, y también ellos hicieron, junto con el Caribe, todos digamos, los obispos de ahí, hicieron una obra, Orientaciones, se llama la obra, Orientaciones para la animación bíblica pastoral. El Santo Padre Benedicto XVI nos indicaba cuál era el objetivo de la animación bíblica pastoral, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que hay que animar a la gente a que vuelva a la palabra, ¿no? Animarla a la gente, esto es fundamental, ¿no? Dice el Santo Padre Benedicto XVI, mostrar que la Iglesia se funda en la palabra de Dios, nace y vive de ella. La palabra de Dios es la base de toda organización eclesial, de todas. Lograr que las actividades habituales de las comunidades cristianas, las parroquias, las asociaciones y los movimientos se interesen realmente en el encuentro personal con Cristo que se comunica en la palabra. Eso lo dijo en un documento que es imperdible de él, de Benedicto XVI, Verbum Domini, que es palabra del Señor, ¿no? Verbum Domini 73. Finalmente, el Papa Francisco nos recuerda que toda la evangelización está fundada sobre la palabra de Dios, escuchada, meditada, vivida, celebrada, y esa palabra, la Sagrada Escritura, son fuente de la evangelización. Ahora, por lo tanto, es necesario formarse continuamente. No debemos abandonar la palabra. Por más que dice, yo le escucho la palabra, yo lo escuché al Padre que dijo tales cosas. No, léela, por favor, léela. Porque hay que rescatar lo que el Papa nos está fomentando, que es la lección divina. Acá en Hermandad, sí, la fraternidad sí lo sabemos, pero no sé si en todos ustedes lo conocen en el método, creo que sí. Lección divina, ¿no? La lección. A ver, ¿qué me dice el Señor? ¿Qué dice la palabra y qué me dice? Destacar ese pensamiento de cada una de las lecturas me va haciendo madurar mi conocimiento de la palabra, me va haciendo madurar mi espiritualidad, Es necesario llegar, y aunque digan, pero si yo ya lo he escuchado tantas veces a ese texto, por supuesto, ¿no es cierto? Que todos podemos decir eso. Si el que está viniendo a misa sabe que así es, pero bueno, no. Lo que tenemos que hacer es que cada uno, lo que dice el Papa, que sea comunitaria la reflexión, pero también personal. No solamente comunitaria, sino personal, porque el Señor es un Dios personal y quiere hablarte a ti personalmente, y nos habla personalmente a través de la palabra. Entonces es bueno que nosotros tengamos un cuadernito espiritual y vamos anotando todo lo que el Espíritu nos va soplando con la lectura tal del día tal, ¿no? O sea, o por lo menos la del fin de semana, que es tan importante, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. Esto lo dice en Evangelium Gaudium 174. Pongan EG, ya se van a dar cuenta, 174. Son las palabras. Bueno, hemos tenido las palabras del Cela, las palabras de Benedicto XVI, eminente Papa, eminente amante de la palabra, hijo del Espíritu, realmente un eminente Papa hemos tenido con Benedicto XVI, ¿no? Bueno, y también tenemos la palabra atinada y la palabra, de acuerdo a lo que quiere la Iglesia en este momento, del Papa Francisco. Y hay que empezar a ver cómo levantamos los réditos del Papa Francisco para que no se equivoque la gente, porque lo último que veo que los periodistas hacen su lectura personal y sacan de contexto lo que ha dicho el Papa. Entonces, bueno, eso es un tema aparte, pero tengamos en cuenta eso. Muy bien, vamos ahora al segundo punto. Era eso, un tema como volver a la palabra
que es tan importante y no dejar pasar el momento de reflexionar sobre la palabra en este año de la oración. Recuerden que tenemos el año de la oración, tenemos que prepararnos para la esperanza. ¿Qué tal? Buen día. Entonces, la esperanza nos alienta, nos hace peregrinos. ¿Cómo la sentimos a la esperanza? Nosotros podemos contestar, sí, es una virtud teologal. No, vamos a analizar. ¿Qué es la esperanza? Fíjense que en el documento Espe Salvi, que lo ha hecho el Papa Francisco, es de Benedicto XVI justamente, él hizo 3 documentos, ¿no? Al comienzo de su pontificado, que fue sobre la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Bueno, Espe Salvi, salvados en Espe es esperanza y salvi de salvación, ¿no? Entonces, salvados en esperanza, ¿ves? Fíjense, y el Papa se ha basado mucho en este documento para retomar este tema tan importante, porque una fe sin esperanza no lleva a ningún lado, ¿no? Una fe sin esperanza no lleva a ningún lado. Tengo que tener la esperanza, ¿pero en qué? ¿En quién? Y hay esperanzas humanas y hay esperanzas sobrenaturales. Entonces, hay que distinguir cuál es la esperanza. Entonces, siguiendo con esto, dice Romanos 8:24. Vayan anotando las citas, yo algunas voy a leerlas, pero las otras las van a leer ustedes en su casa. Romanos 8:24. ¿Qué dice Romanos 8? Como es el comienzo del documento Espe Salvi, para que dice, se nos ofrece la salvación, ¿ves? Se nos ofrece la salvación. 8:24. Romanos 8:24. Está en el Nuevo Testamento, eso, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Después de los Evangelios y después de los Hechos, está Romanos. Romanos 8:24. ¿Tienen tiempo de buscar? 8:24. Entonces, acá tenemos, porque vuestra salvación es en esperanza, eso hay que entenderlo, es en esperanza. Y es claro que la esperanza que no se ve propiamente, que se ve, no es propiamente esperanza. Nosotros estamos esperando algo que no vemos ni conocemos totalmente, pero es algo muy valioso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es la salvación que Dios nos ha prometido, ¿no? Entonces, dice Romanos 8:24, es San Pablo en la carta a los romanos, porque vuestra salvación es en esperanza, y es claro que la esperanza que se ve no es propiamente esperanza, porque ¿quién espera lo que tiene ante sus ojos? Pero si esperamos lo que no vemos, estamos aguardando con perseverancia. Se nos ofrece la salvación en el sentido que nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable nos ha dado el Señor, gracias a la cual podemos estar seguros de afrontar todos nuestros problemas porque confiamos en esa esperanza. Yo creo que si revalorizamos la esperanza en todo este nuevo jubileo que vamos a tener, va a haber una renovación en la iglesia de tal hermosura, porque vamos a ubicarnos verdaderamente, vamos a apreciar hasta el dolor que estamos pasando en aras de esa esperanza, ¿no? En aras de esa esperanza. Entonces, realmente es tan importante y esta siempre ha tenido su mala propaganda, la esperanza. Siempre hablamos de la fe y de la caridad, ¿vieron? Y la pobre esperanza es la pariente pobre de las otras dos, porque, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces no. Pero ¿de qué género será esta esperanza para poder justificar la afirmación de que a partir de ella y simplemente porque hay esperanza somos redimidos por ella? Entonces continuamos nuestro aprendizaje, continuamos pensando sobre, les voy a seguir dando detalles de la esperanza que tenemos que tener. Sabemos que el Padre es creador, o
sea, sabemos que el Padre Creador acompaña, asiste y cuida la obra, ¿no? La obra creadora. Entonces, y es lo que llamamos la providencia. Y también sabemos que el Hijo ha garantizado, porque dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. O sea que Él nos ha garantizado que nos va a acompañar en este camino. Entonces, tenemos 2 puntos a favor. Y el tercero, el Espíritu es compañero en el camino. ¿Ves? Así que tenemos el Padre que acompaña y cuida la creación. Y hay que rezar las antífonas de los salmos que dice realmente que nos salve el Señor, que nos salve y que cuide lo que ha creado, ¿no? Somos hijos de Dios. Tenemos que cuidarnos, pero también pedir el cuidado de Él, ¿no? Pedir el cuidado. Y clamar. El Santo Domingo ha sido un gran clamor en sus oraciones a la noche. Vieron que él hablaba a Dios de todos los dolores que había visto en el día, Santo Domingo. Entonces, algunas noches era un clamor tan fuerte que los hermanos se asustaban, los frailes, ¿no? En las otras celdas estaban y se asustaban porque los gritos de él. Bueno, pero es que él no estaba lejos de la verdad. No, él estaba muy cierto, él confiaba en el Padre que él iba a mover su misericordia para salvar este mundo. Y bueno, este clamor de Santo Domingo se lo tenemos que decir que lo cumpla, porque él prometió que nos iba a ayudar después de muerto, que nos iba a ayudar mucho más. Yo les voy a ayudar más desde el cielo que desde acá, le dijo a los frailes. Entonces, Santo Domingo, ¿no? Entonces, ahí vemos que realmente tenemos que tener ese cuidado de clamarle al Señor, no tener vergüenza de clamarle, de pedirle al Señor, porque Él quiere que nosotros acudamos a Él. Él quiere, es fundamental eso. Muy bien, entonces tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es compañero en el caminar, acompañando, santificando, fortaleciendo e iluminando. La esperanza cristiana es, y ahí viene el tema, es inseparable de la Trinidad. O sea, la promesa está centrada en la comunidad trinitaria. Esta es la gran esperanza nuestra. Cristo, el primero, porque es el primero que conocemos, el primero que vemos, porque es el intermediario excelente. Pero es la Trinidad. No nos tenemos que olvidar ni de uno, ni de dos, ni de tres. Son tres. Tres y un solo Dios. Y volver al Dios uno y trino que tanta falta nos hace. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número, anótenlo y después lo leen en su casa, 1107, yo se lo voy a dar ahora para que lo van a oír. Lo he copiado, lo copio yo acá para decírselo, no perder tiempo buscarlo en el Catecismo, ¿no? Pero el Catecismo es algo fundamental que no debe faltar en la casa. No debe faltar, porque todo el apoyo tiene una sabiduría, como todas las cosas que el Señor le permitió hacer al Papa Juan Pablo II, ¿no? Entonces, esto es obra de todo un grupo de teólogos, no solamente de él, pero él fue el iniciador. Muy bien, el poder, dice el punto 1107 del Catecismo de la Iglesia Católica. El poder transformador del Espíritu Santo en la liturgia apresura la venida del reino y la consumación del misterio de la salvación. En la espera y en la esperanza nos hace realmente anticipar la comunión plena con la Trinidad Santa. Entonces, en esa espera, en esa esperanza, nos hace gozar de la Trinidad Santa, enviado por el Padre, o sea, ¿quién nos envía el Espíritu? El Padre y el Hijo, los dos, que escucha la epíclesis de la Iglesia. La epíclesis le llama a la oración
cuando la Iglesia pide el Espíritu del Señor. En la consagración, ahí en esos momentos, llega la epíclesis, ¿no? Entonces, eso es el nombre, les digo, para que lo aclaren ustedes en su corazón. Epíclesis de la Iglesia, el Espíritu da vida a los que lo acogen y construye para ello ya desde ahora las arras de la herencia. O sea que ya está preparando la herencia que nosotros con la esperanza debemos estar esperando, ¿no? Debemos estar esperando. Muy bien. Entonces, si la vida cristiana es un caminar hacia Dios Trinidad, donde nos aguarda, y si ese caminar tiene la garantía de la presencia trinitaria. Entonces tenemos que decir que también la esperanza trinitaria la esperanza también es trinitaria, a eso me refiero. Si nos está diciendo que la Trinidad está esperando que nosotros reaccionemos, pues bueno, nosotros tenemos que saber que tenemos que recibir la esperanza desde la Trinidad. Vamos a recibirla. Con la Trinidad caminamos hacia la Trinidad. O sea, invocar hacerse el nombre del Padre cuando nombramos las tres personas divinas de un solo Dios. Entonces ahí ustedes tienen que saber. Tenemos que decir que también la esperanza es trinitaria. Y con la Trinidad caminamos hacia la Trinidad. Con la Trinidad caminamos hacia la Trinidad. No nos olvidemos de invocarlo a los tres. A los tres. Recuerdo que en la creación estuvieron los tres, todos. Entonces, tener en cuenta, porque esas cositas es como que, el Padre Creador, y le digamos la creación a Él, y no, Él dice, mi Hijo forma parte de mí, y el Espíritu es el amor que nos tenemos los dos. Fíjense, es que más comunidad que eso. Muy bien, un caminar confiado y alegre. Ahí está. Una característica de cuando uno vive el cristianismo con esperanza es la alegría en el caminar, a pesar, como les digo, de los sinsabores que están a la vuelta de ahí nomás, ¿no? Sabemos que así es la vida, pero bueno, ver que esa alegría debe estar presente a pesar de los dolores, miren lo que les estoy diciendo. A pesar de los dolores, como superarlo a eso, que no va a dejar de doler, pero no nos podemos encasillar en un sufrimiento perpetuo, porque el dolor es una cosa y el sufrimiento es otra, ¿no? Yo me quedo en el dolor y masticando el dolor y masticando el sufrimiento, me voy a encapsular y capaz que me pierda la Trinidad, me pierda yo la esperanza. ¿Por qué? Porque estoy pensando demasiado en mí mismo. Entonces, cuando ya me abro a la comunidad de la Trinidad, ya he abierto mi corazón hacia ellos y entonces ya la cosa cambia. Me va a dar fuerza esto para vivir el dolor. Fíjense que todo este trabajo de la esperanza es un trabajo tan sabio de Dios, y de todos los que hemos oído la palabra del Señor y la llevamos a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que necesita la Iglesia. Porque como sabía decir el Padre cuando fue elegido el Papa, dice las caras de vinagre, que algunos que estamos en la Iglesia tenemos cara de vinagre. Entonces, salvando las distancias, quiero decir de que tenemos que tratar de que el hermano viva con alegría, y yo tengo que ser, no quiere decir que me voy a estar riendo todo el día, no es necesario la risa. La alegría es estar, como digamos, conforme, y tratando de ir superando esos dolores, pero no me quedo en el dolor, porque si no ese sufrimiento no se acaba más. Y eso de descansar en paz, dejarnos descansar en paz, es cierto. Muchas veces seguimos llorando. No te digo que la naturaleza responde así porque somos limitados, somos débiles.
Es notable y es sabio eso de decir que llore uno y el ser querido que ha fallecido. Pero no me puedo quedar en una eternidad, porque ellos tampoco van a estar felices. Ellos te van a estar viendo a vos, te van a estar viendo de que estás amargado porque él se ha ido. Entonces él se siente mal, esa persona, pues está vivo. Están vivos. Nos cuesta decir esto, pero están vivos los muertos. Están en la verdadera vida. Ojalá que todos hayan aprovechado el camino de la esperanza que abrió Cristo con la cruz. Y acá ya les digo otra palabrita que es muy importante. Entonces, si Cristo nos abrió el camino a través de la cruz, el camino para ir al cielo, Él lo abrió. Nos permite a nosotros participar de esa gloria. Pero si yo lo acepto, si me la paso llorando, si me la paso amargado, si me la paso como es, no estoy dejando que Él viva su vida que le tocó, ahí está. Y él o ella me están ayudando a mí. Ellos están rezando por nosotros recemos por ellos. Porque siempre el purgatorio, están en el purgatorio, el primer tiempo, ¿no es cierto? ¿Quién es el que se va a salvar del purgatorio? Digo, yo creo que ninguno, ¿no es cierto? No podemos decir ni nadie, ni yo, porque eso lo sabe Dios. Pero tantos pecados tenemos que Dios... Bueno, entonces, el lugar especial, la esperanza dice que también se ubica en un lugar. La iglesia, por ejemplo, la iglesia, la comunidad de la esperanza, la comunidad de la esperanza es la iglesia, ¿no? El lugar especial es la misma Trinidad. Mejor dicho, somos habitados por la Trinidad. Somos habitados por la Trinidad. Entonces son conciliables. Entonces, en el evangelista Juan se usa esta fórmula. San Juan 15:5. Permanece en ella y ella en nosotros. Eso es lo que llamamos la gracia. Es precisamente encaminarnos porque la esperanza es trinitaria. Pero la esperanza cristiana no es un esperar sentado. No es un esperar sentado, ¿bien? Sino un estar en camino. Un camino donde la Trinidad sigue actuando y también nosotros seguimos caminando. Es un mutuo salir al encuentro de un movimiento marcado en el amor. Si la fe es la que da razón a la esperanza, nosotros, porque lo conocemos a Dios, sabemos que nos encontraremos con Él, con Dios. Tenemos la seguridad, porque la fe te hace decir, Mari, que vos crees que vas a llegar a la vida eterna, ¿no es cierto? Bueno, eso es así. El amor es el motor, fíjense, el amor es el motor que me va a llevar a la plenitud de la gloria. El amor, el único, completando la trilogía de las tres, como dice San Tomás de Aquino, que tenemos que tener la fe para ver la verdad de las cosas, la esperanza con una meta determinada, con un fin determinado, la esperanza, ir al encuentro de la Trinidad, a través de Jesucristo, por supuesto, y la caridad, que es la que ordena todos nuestros afectos. Esa caridad, ese amor que yo debo tener a los cercanos de mi casa, en fin, y a todos cristianos en general, ¿no? Y no cristiano, el ser humano, El amor es el motor del encuentro añorado. El que me ame, San Juan 14:26, cópienla esa cita, porque la pueden leer en casa y les va a rendir mucho. El que me ame será amado por mi Padre. Ustedes se acuerdan de ese texto de San Juan. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, si yo siento el amor que tiene mi Padre, ¿no? Entonces ese encuentro amoroso se va a dar. Pero es que Él no va a aparecer solo. Yo lo amaré y me manifestaré a Él también.
Entonces, tengo un comentario de Santo Tomás de Aquino, pero es muy largo, entonces vamos a dejar ese comentario para otra oportunidad, o al final, si me queda tiempo, lo vamos a hacer, ¿sí? Porque no es tema mío, sino que yo lo anoté porque me gusta tanto meditarlo a Tomás, ¿no? Entonces, es así. Muy bien, entonces, la esperanza, sigo con el tema de la esperanza, un poquito más y ya pasamos al tema bíblico específico. Entonces, las esperanzas sobrenaturales, resulta obvio decir que es una esperanza cristiana. La esperanza que decimos que nosotros creemos en la esperanza, es esa virtud teologal. En esa esperanza estamos salvos. Y comenta San Agustín, no dijo San Pablo seremos salvos, sino que estamos ahora ya salvos, pero todavía no en realidad, sino en esperanza. Fíjense ustedes, Romanos 8:24, que lo empezamos a leer recién, ahora lo estoy repitiendo con una mirada de Tomás de Aquino. Él dice, si en esperanza estamos salvos, o sea, estamos salvados por la esperanza, ¿no? Estamos pero la tenemos ya, dice, y San Agustín le aclara, no dijo San Pablo que vamos a ser salvados, sino que estamos ya ahora salvos, pero todavía no en realidad, sino en esperanza, o sea, en promesa. Promesa, esperanza, promesa. Ahí está. Entonces, no en realidad, sino en esperanza. Entonces, tenemos que seguir viviendo, siguiendo con el intermediario, con Cristo Jesús. Hay que seguir y Él nos lleva a la Trinidad. Llevándonos a la Trinidad vamos a conseguir la esperanza. Esa esperanza que Él nos ha prometido que nos va a regalar no está en acto todavía, pero sí está en esperanza. Es un estado especial de esperanza, ¿no? Sí. Somos el cuerpo de esa cabeza que ha llegado a la mesa de nuestra esperanza anhelada. Cristo ha penetrado por nosotros en el interior de la tienda y allí ha fijado nuestra esperanza. Lo leemos a eso en la epístola que yo les recomiendo, el libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos de la Biblia, ¿no? El libro del Nuevo Testamento también, Hebreos 9,11-12. Entonces, también va a decir Santo Tomás, y le estoy dando a la Santo Tomás porque no puedo corregir. Nuestra situación es semejante a la de una nave anclada en el puerto. Cristo es nuestra ancla. Me encanta esa figura que dice Santo Tomás, que así lo explica él en el Evangelio, en la meditación que él hace de la epístola de los Hebreos, a los Hebreos. Entonces, a este respecto, Tomás en su comentario a la epístola de los Hebreos, San Pablo compara la esperanza con el ancla, porque así ésta fija en el mar la nave. ¿Para qué es un ancla? Para detener la barca y hacer que no se hunda, ¿no es cierto? Y que se mantenga a flote. Bueno, esa es la misión de la esperanza, que sostenga, ¿no? Que sostenga y que San Pablo compara la esperanza con el ancla, porque así está fija en el mar de la nave. Así la esperanza afirma en este mundo el alma a Dios y es comparable al mar. Qué bonito, la compara al mar. Entonces, esa alma de Dios, que somos cada uno de nosotros, los santos, por eso San Pablo nos llama santos, porque como ya Cristo nos ha redimido, nos ha salvado, pero estamos en potencia en el sentido de que nos falta un poquito para completar lo que nos falta a nosotros, completar el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, eso falta, y eso ahí viene la libertad de cada uno, la libertad de cada uno. O sea, no porque Dios quiere nos condenamos, no, en absoluto, en absoluto. Él quiere que nos salvemos.
Y entonces Él busca la forma y buscó la forma, lo eligió a su Hijo, murió en la cruz por nosotros y nos ha redimido ya y nos expresa ese amor a nosotros a través de una esperanza que está, digamos, como en potencia, que ya se va a cristalizar en un momento determinado, ¿no? Cuando disponga el Señor. Entonces, esa ancla que sostiene el arca es la esperanza. Entonces, la esperanza tiene que sujetar el arca nuestra, que es nuestro cuerpo, nuestra alma es una palabra, nuestra alma, pero todavía estamos unidos, cuerpo y alma, ¿no? Entonces, uno tiene que ayudar al otro, tanto el cuerpo al alma como el alma al cuerpo. Es indisoluble. Muy bien, vamos ahora, todo eso lo escribió Santo Tomás, no en el libro de él, sino realmente un compendio de teología, un compendio especial para discípulos, porque él quería que todos los discípulos tuvieran el tratado de la fe, la esperanza y la caridad, porque con eso, teniendo claramente las tres puntales, él le auguraba la salvación, digamos. Él decía que los alumnos se le iban a convertir, ¿no? Muy bien, la esperanza en la salvación. Ahora pondremos todo nuestro acento en este librito tan amoroso y tan manifiesto de amor. La Biblia es manifestación del amor de Dios. Tengámoslo siempre presente porque eso es así, ¿no? Entonces, la Biblia, ahora pondremos un poco más de atención para escuchar el testimonio de la Biblia sobre la esperanza. Esperanza es una palabra central en la fe bíblica. La esperanza en la Biblia es fundamental, fundamental. Así que tengo que creer en esta esperanza. La esperanza es una palabra central de la fe bíblica hasta el punto de que en muchos pasajes las palabras fe y esperanza se combinan mutuamente, parecen intercambiables. La fe, la esperanza, como que están unidas. Así en la carta de los Hebreos vemos, a ver si alguien del auditorio busca Hebreos 10:22 y 10:23. Mari, ¿no trajiste vos la Biblia? ¿No trajiste la Biblia? Mari, ¿no trajiste la Biblia? ¿La Biblia? No. Ah, bueno, no importa. Hebreos está después de las cartas de San Pablo, antes de las cartas pastorales. ¿Qué capítulo? Hebreos 10, anoten el texto por lo menos. Sí. Hebreos 10, 22. Hebreos 10, 22 y 23. ¿De San Pablo? De San Pablo, sí. Efesios, después Filipenses, Colosenses. Es muy linda la carta a los Hebreos, en el sentido de que nos trae tantas enseñanzas sobre el sacerdocio de Jesucristo y todo eso, ¿no? Entonces, el que lo encontró, lo lee. Sí. A ver, léelo, Medardo. Yo lo tengo después de las pastorales. Hebreos 10. Sí. Hebreos 10, 22, 23. Ahí está. Léelo nomás, Medardo. Sí. Acerquémonos entonces con un corazón sincero y llenos de fe, purificados interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo lavado por el agua pura. Mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza. Ahí está. Porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Es fiel, porque fiel es el autor de la promesa. Es fiel. O sea, la fe es la que alimenta nuestra esperanza. Ahí tenemos el enganche, porque dicen que es como intercambiable uno con el otro. Y claro, la fe trae la inteligencia a la esperanza. Y ella cree, porque sabe que la palabra que el que ha pronunciado es digno de crédito, ¿no? Digno de
lo que... Y acá sigue, es muy bonito lo que dice. ver, Alentémonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Es decir, está bien. una consigna en alentarnos En las buenas obras, o sea que lo que decíamos, estamos salvos, pero necesitamos seguir haciendo buenas obras. Estamos salvos, pero hay que completar el trayecto, y no sabemos el día ni la hora, ¿no? Eso también. Muy bien, entonces, con la firme confesión de la esperanza, ahí se junta en este texto que ha leído Medardo, se junta la plenitud de la fe. La primera parte, léelo de nuevo, Medardo, perdón que te moleste, pero porque es interesante el texto. Hebreos 10, 22, 23. Acerquémonos entonces con un corazón sincero y llenos de fe, purificados interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo lavado por el agua pura. Sí, viene a ser Mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Es fiel. Entonces, ahí juntamos las dos, la fe y la esperanza. La plenitud de la fe, y dice, confiemos, porque tengamos esperanza, porque es fiel el que ha dado la promesa. Muy bien. Entonces, seguimos. Ahí tenemos un punto importantísimo en la carta de los Hebreos de esta fe que debemos nosotros saber vivirla, compartirla, ¿no? Hacerla nuestra también. Nuestra recorrida por el Antiguo Testamento nos facilitará entender todos estos difíciles textos, ¿no? Vieron que el Antiguo Testamento, un poquito, que es más difícil entenderlo, pero no imposible. En el pasado Dios se reveló al hombre, entabló con él un diálogo real, como concretamente los problemas vitales que tenía, o sea, esa comunión con el hombre primitivo, los patriarcas y antes de los patriarcas. Entonces, el lenguaje que utilizó para expresarse fueron los hechos históricos de su tiempo que se convirtieron en auténtica palabra de Dios. Los libros primeros de la Biblia, el Génesis, eso, que es la Torá de los judíos, los 5 libros primeros de la Biblia, que es, son libros, digámoslo todos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Es el Pentateuco. Penta viene del griego, quiere decir, muy bien, 5, y teuco viene del griego también, caja, ¿no? Entonces, como cada librito una caja, ¿no? Una forma de expresión, cómo se manifestaba en ese tiempo, porque libros no había quizás en ese tiempo, recuerden. Entonces, nuestro recorrido por el Antiguo Testamento nos viene, pero muy bien, muy bárbaro. Nuestro trabajo hoy es procurar cavar el pasado y recuperar la historia y la literatura de ese pasado, la palabra viva de Dios. En el Concilio Vaticano II, otro documento que habla de la palabra es Dei Verbum, que los de la fraternidad lo deben conocer, a Dei Verbum. Dei Verbum 12 dice, Dios en la Sagrada Escritura, esto lo dice el documento, ¿no? Habló por medio de hombres a la manera humana. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Entonces, acá vemos que hay que ponerse a estudiar y ver qué comunica cada texto, ¿no? Esto es muy importante. Por ejemplo, el Evangelio del domingo sería muy bueno que todos lo trabajaran con lección divina para que vean qué es lo que les está diciendo este momento de esta época a cada uno de ustedes. Entonces, seguimos. La religión del Antiguo Testamento, como la del Nuevo, la religión, es una religión histórica. O sea que todos esos hechos que han pasado en la vida del hombre bíblico, ¿no? Todos son hechos históricos y esos se han convertido en palabra de Dios. Entonces es muy importante esto.
Se funda en la revelación hecha por Dios a determinados hombres, en lugares y circunstancias determinadas. Dios interviene. El Pentateuco, que reproduce la historia de estas relaciones de Dios con el mundo, es el fundamento de la religión judía y también de la religión cristiana, ¿no? O sea, nosotros venimos somos judeo-cristianos, ¿no? Y se ha convertido en su libro canónico por excelencia. Para el judío era su ley. Ya después hubo desviaciones del pueblo judío en cuanto a no entender la ley, qué significaba la ley. La ley era un pedagogo que Dios nos daba para que no equivocáramos el camino, ¿eh? Pero cuando ya hemos crecido, cuando ya tenemos digamos, formación y ya entendemos los textos y ya entendemos qué es lo que debo tener en cuenta para decirme, relacionarme con el Señor, no es la ley. La ley no me va a llevar al Señor, ¿eh? La ley me va a llevar el camino que Dios quiere que yo siga, porque el amor, la ley del amor puede ser ahora, pero antes, cuando el pueblo no tenía formación, mis queridos hermanos, cristianos, ¿no es cierto?, porque estábamos en sus comienzos, ahí sí la ley era importante para que respetaran el camino de las buenas obras. Pero claro, el pueblo, como somos limitados nosotros, los seres humanos, los mismos del pueblo judío, exageraron y pusieron el acento no en el amor que Dios quería realmente, porque Cristo va a venir a manifestar el amor total. Entonces, en ese tiempo, la ley me acompañaba a todos estos seres cristianos, que no eran cristianos todavía, eran judíos, acompañarlos para que llegaran al camino que debían llegar, que es el amor de Dios. En él encontraba el israelita, en todas esas historias, él encontraba la explicación de todas las necesidades de las preguntas que tenía. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que pasa? Son preguntas que todos nos debemos hacer y que todos se han hecho, y en el pueblo de Dios también se ha hecho esa pregunta. Entonces dice, Pentateuco, que se reproduce la historia de estas relaciones de Dios en el mundo, es el fundamento de la religión judía y se ha convertido en el libro canónico por excelencia. Eso es lo que creen ellos, su ley, nada más, y algunos otros escritos. En él encontraba el israelita la explicación de su destino. No solo tenía el comienzo del Génesis, respuesta para los problemas que se plantea todo hombre acerca del mundo, de la vida, del sufrimiento, de la muerte, sino que encontraba también respuesta para su problema particular. Porque Yahvé, el único, ¿por qué Yahvé? Esta pregunta se hicieron el pueblo judío. ¿Por qué Yahvé, el Dios único, el Dios personal, el Dios que trata de una manera distinta, por qué eligió el pueblo judío? Es una pregunta clara. ¿Es el Dios de Israel? ¿Por qué es el Dios de Israel? ¿Por qué no fue el Dios de otro pueblo, no? Porque Israel es su pueblo entre todas las naciones de la tierra. Otra pregunta, ¿por qué Israel es su pueblo entre todas las naciones de la tierra? Y entonces, porque Israel recibió la promesa. Entonces la respuesta que recibe es por el Pentateuco, es el libro de las promesas, y se da. ¿Cómo se ha ido dando este camino de la esperanza, de la salvación? El Señor todo lo hizo por amor. Como cuando yo empecé a hablar, hablé del amor, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que se ha hecho en la historia de la salvación, todo es con amor y por amor a Dios. Entonces, ¿cómo es que tan providente Dios, tan misericordioso, que a pesar de todas las infidelidades y de todos los pecados de estos pueblos originarios allá en el Antiguo Testamento, estoy en Adán y Eva,
¿cómo es que le perdona, ¿no?, todo lo que hay que perdonarle a Adán y Eva? Después de su caída en pecado, se da el primer regalo de la salvación. El primer regalo de la salvación del mundo. ¿Qué es? Génesis 3:15. Después del pecado, el capítulo 3 del Génesis es todo el pecado del hombre, ¿no? La desobediencia, comieron el fruto, bueno, todo eso ustedes veanlo en Génesis 3. Entonces escriban primer destello de la salvación, primer destello de la salvación. Génesis 3:15. Nace la esperanza por Dios Salvador. Ahí, en ese texto. ¿Quiere que lo lea? ¿Eh? ¿Quiere que lo lea? A ver, sí. 3:15. 3:15, fíjense. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el tuyo, y que te aplastará la cabeza, y tú la acecharás el Claro. talón. En la Inmaculada Concepción, ahí van a ver el Génesis 3:15, se prefigura, se manifiesta, se simboliza, digamos, en la Inmaculada Concepción, porque está la figura de la serpiente que pisa la casa. Vamos a ver, leamos de nuevo, despacio, Medardo, porque no es fácil, ¿no?, entender. Sí. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Vamos a ir haciendo aclaración. Entre ti y la mujer. ¿Quién es el ti? ¿A quién se refiere el ti ese? Al demonio, que está prefigurado en la serpiente. A la serpiente. Serpiente, que es el ejemplo del mal que pone la Biblia, ¿no? Pero es la serpiente. Entonces, pondré enemistad entre ti, a ese que está allá abajo de la Virgen, y la mujer. ¿A qué mujer se está refiriendo? A la Virgen María. A la Virgen. Entonces, pondré enemistad entre la Virgen y el demonio. Los traduzco yo a lo cordobés, ¿no? ¿Entienden? Entonces, seguir. ¿Cómo continúa ahí? Sí, en realidad el hombre y la mujer, ¿no es cierto? O el mal y el bien. El mal, claro, sí. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Entre tu linaje y el suyo. El linaje, claro, pero el linaje de ella se refiere a uno solo en este texto, ¿no? Jesucristo, el linaje, o sea, el que viene después de la Virgen, como hijo, ¿quién es? Jesucristo. ¿Están entendiendo? Bueno, este es el primer destello de salvación que vemos en la Sagrada Escritura. Fíjense que en Génesis 3:15, lean el capítulo 3, vean todo lo que es el pecado de Eva, todo eso, y al 15 dedíquenle un tiempito más, porque hay que entenderlo bien, ¿eh? Génesis 3:15. Entonces, nace la esperanza en Dios Salvador. Ahí confiamos en este Dios, y Jorge va a entenderme perfectamente porque siempre hablamos de estas cosas, ¿no? Entonces, lo negativo de nuestra sociedad. Hemos dado pie al ti ese que dice el texto, le hemos dado más importancia. Y el Papa este fin de semana, en el miércoles, la catequesis del miércoles a la tarde, el Papa, no hagan conversaciones entre ustedes porque si no, no se escucha. El Papa dijo que no se dialogue con el demonio, que se está dialogando con el demonio. Y tenemos dice, páginas de internet dedicadas a esto. Fue durísimo el Papa. No tener conversación al demonio. Claro, es como una apología. No. Entonces, este pecado que comienza con Adán y Eva, como nosotros somos tan limitados, todos tenemos predisposición. O sea, venimos con la predisposición a través del pecado original, que muchas sectas lo niegan al pecado original, ¿ven? Entonces, y dijo el Papa, no nieguen la acción del maligno, no la nieguen,
porque le están haciendo el favor. El favor más grande que le estamos haciendo es creyendo que no actúa. Es un ser inteligente el demonio, súper inteligente. Era un ángel creado por Dios, Luzbel, que realmente tenía toda la realidad de bondad, pero como siempre el demonio nos tienta y caemos, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, en esta sociedad se fue multiplicando el mal, y van a leer ustedes Génesis 4, 3 y 4, 3 y 4. Tienen trabajo bíblico, para leerlo en casa tranquilos. ¿A qué se refiere 4? A ver que me diga Rosenda de qué se trata. Fíjate lo que está buscando Jorge y ahí. Bueno, el 4 es la muerte de Abel en manos de Caín. Los dos hermanos, o sea, esa maldad del corazón del hombre que era ofensa a Dios, ahora ya es ofensa horizontal. ¿Ofensa a quién? A los hermanos. Entonces, ¿ven cómo el mal se va multiplicando? Cómo el mal se va manifestando. Y nosotros le estamos dando lugar en las peleas con, qué sé yo, un vecino o algo, en fin, las cosas que suceden, todo eso. Entonces, tengamos en cuenta. Entonces, el mal se multiplica. Santo Tomás lo dice. El mal, el bien es difusivo, pero el mal también. Así lo dice, clarito. El mal se difunde, el bien se difunde. Es bueno, se comunica lo bueno, pero el otro, el aspecto malo que tenemos, tiene como más propaganda. Vieron que cómo atraen las noticias malignas. Sí, sí. Bueno, entonces, Caín ataca a su hermano Abel, el hombre terreno es Caín, y el hombre espiritual. Ahí tenemos otras dos figuras espirituales que vienen, estas dos figuras espirituales, dos ejemplos de la realidad espiritual nuestra, porque hemos recibido todos el bautismo, pero muchas veces no hacemos lo que el Espíritu está obrando en nosotros, sino que dejamos que el mal o las cosas me dejo contaminar. Muy bien. Dios, sin embargo, no aniquila ese lado negativo. Ese lado negativo del hombre no lo mata a Dios, lo permite. O sea, muere Caín, ¿no es cierto? Abel en manos de Caín, quise decir esto. Entonces, no, pero Dios, ¿qué está mostrando ahí? Misericordia. Ahí está la base de la esperanza. ¿Por qué tenemos que tener la base de la esperanza acá? Porque justamente sabemos, como leímos el texto de Hebreos, que el que dice la promesa es fiel. Es fiel, Cristo es fiel, Dios es fiel. Entonces, luego de los pecados, o sea, se fue multiplicando tal la cantidad de pecados, por eso lean 3, 4, 5, 6, y ahí va a empezar a ver el diluvio de Noé, ¿no? Un poquito por ahí, 6, 7, 8, 9. Vayan leyendo de a poco van a leer. Jorge y Rosenda leanlo juntos, porque para que ellas entiendan un poquito más. Caín tendrá que, dice, Dios no aniquila este lado oscuro de la humanidad, ¿ve? O sea, la parte pecaminosa del hombre, no la deja, no quiere rechazarlo, no. Él defiende su criatura. Fíjense que Dios defiende la criatura, porque es creación de Él, por eso la defiende. Pero está bien que le hacemos una tras otra, querida hermana, y tiene que seguir. Caín tendrá que despegarse de su Edén, se le acabó el paraíso terrenal a Caín. Pero, ojo, sus descendientes, los quenitas, son descendientes de Caín, ¿no?
va a otro lugar y se multiplica, en fin. La Iglesia dice, tiene que haber reconciliación, porque si no, no vuelve a la unidad la Iglesia. Por eso nosotros como argentinos tenemos que trabajar la unidad, nosotros como católicos tratar de la unidad con los hermanos evangelistas que se han separado, ¿no es cierto? Todo eso, toda clase de desunión se tiene que volver a unir. Él dice aquí, se unirán en el futuro a Israel, los kenitas, los hijos de Caín, que mató a Abel, se unen con el pueblo de Israel, se convierten, vuelven al redil, digamos, ¿ves? Entonces ahí se subsana ese error de Caín, ¿no? Muy bien, la humanidad habrá recobrado así su unidad, ¿eh? Entonces ya tenemos dos avisos de, digamos, de esperanza en este Dios que nos ha creado, que nos ha salvado, que nos ha hecho todo y nos ha dado todo. Tenemos dos avisos. ¿Cuál era el primero? A ver, Génesis. ¿Con qué numerito? 3:15. 3:15. También se le llama protoevangelio, porque es el primer atisbo del evangelio. Porque cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje, el linaje de la mujer. ¿Quién es el linaje de la mujer? ¿Quién viene después de María? ¿Quién viene? ¿Quién nació de ella? Jesús. Entonces, el linaje de María es Jesús. Entonces, él va a poner enemistad entre el linaje de ella y el linaje del demonio, ¿no? Del mal. Entonces, ahí vemos el atisbo de este Dios Salvador, que no nos deja desamparados. Ustedes tienen que agradecer todo esto. Son bienes espirituales muy grandes. Cuando leemos la Biblia, no es cuestión de leer datos así, sino leer ni que sean las puntuaciones que el que les explica les ha dicho, o tantas veces que lo explica el padre en la misa o algo o lo otro. Entonces, leer eso y profundizarlo, ¿no? ¿Para qué? Para comprender la grandeza de este Dios. Pues si no, perdemos el Antiguo Testamento, porque se predica más el Nuevo, porque lo fundamental es Jesucristo, por supuesto, sí. Pero hay que entender estas cositas que hablan del bienestar espiritual de la humanidad gracias a esa entrega de este Dios tan generoso y tan bueno. ¿Qué palabra es la de Dios? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la palabra que lo define a Dios? El amor. El amor, ahí está, el amor. No, nosotros estamos en camino de esperanza. Nosotros. Ella tiene todo el amor excepcional. Muy bien. Entonces ahora seguimos pecando. Nosotros no tenemos límite. No tenemos límite los seres humanos. La libertad que tenemos. Y seguimos, no sabemos usar la libertad, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos, todos los que estamos acá, y todos los que están en la iglesia, que se han bautizado, tenemos que tener conciencia de que no se puede andar tirando la gracia de Dios así, despreciando la gracia de Dios. Estamos despreciando la gracia de Dios. Entonces, nos da lo mismo, tal cosa. Por eso dice el Papa, no dejen que se licúe vuestra fe. La licuefacción de la fe es hacer la agua, es hacer nada, lo mismo. Todo está permitido. Todo está bien. Como yo le pregunto a uno de los jóvenes, ¿y cuándo te vas a casar? Está viviendo con... Y entonces, ¿cuándo te vas a...? Tengo mucha confianza con ellos, ¿no? Entonces, y le digo, ¿y cuándo te vas a casar? Ay, no me vengas con esas cosas, no me vengas con esas cosas. Y entonces le digo, no me vas a asustar con eso. No, yo no quiero asustarte. Yo quiero que valores la obra que Dios hizo en vos. Se quedó mudo, pero después me contestó a los otros días, a los días siguientes siguió.
Bueno, hay que hacerlo reflexionar de alguna manera. No se va a cambiar el mundo por eso, pero uno que caiga, uno que se dé cuenta de que Dios necesita del amor de nosotros. Él nos ha dado ese amor, nosotros tenemos que llegar a algo. No digo que vamos a ser perfectos como Él, en ningún momento, porque no somos perfectos. Pero sí ir subiendo el peldaño, la escalera de Santa Rosa de Lima, el camino al cielo es el camino de la cruz, ¿no? La escalera más rápida para llegar al cielo es la cruz, dice ella. Así bueno. Muy bien, tenemos a Noé. Dice, gracias a Dios que estaba Enoc y Noé. Enoc, que siempre había estado con el Señor, y Noé, un hombre justo. Bueno, fueron los que se salvaron del diluvio, ¿no? Bueno, leando después el diluvio, pero a Noé después del diluvio se le da la garantía de un nuevo orden del mundo. Un nuevo orden del mundo. Leanlo bien. 9, anoten la cifra, 9,7 al 11. Y escuchen esto, que realmente el mal es así. El mal como gangrena corroe ostensiblemente la tierra entera. Qué bravo, Señor, qué bravo, ¿no? Ostensiblemente, o sea que bien notablemente, ya no tenemos vergüenza, ¿no? Hemos perdido la vergüenza, ¿no? Entonces hay que recogerla, a ver cómo recapacitar y ver. El mal como gangrena corroe ostensiblemente la tierra entera. Esto no puede seguir así, dice el Señor, pero tampoco es posible renunciar a la obra emprendida. Él nomás agrega, a la obra emprendida no la tengo que tachar, porque después él se va a arrepentir de, como iba a decir, no va a haber más diluvios cuando termina, ¿no? De hacer todo esto. Génesis 7:11, después viene la última parte que es Génesis 9:17. Ahí cuando entra en relación con Noé y dice que no va a, digamos, a volver, va a poner el arco en las nubes como señal de la alianza, como el permiso para decir que me hagan acordar que no tengo que provocar más muerte a través de una inundación, y así lo ha hecho el Señor, ¿no? Entonces siempre ustedes ven que está el castigo merecido, porque lo tenemos merecido, pero siempre está la bondad al lado. Ustedes vean así el Antiguo Testamento. No es solamente lo negativo leerlo, ¿no? Sino analizarlo los dos aspectos. Entonces, esto no puede seguir así, pero tampoco es posible renunciar a la obra. Felizmente allí está Noé. El nuevo orden establecido por Dios garantiza la persistencia del mundo actual, del mundo natural, digamos, del mundo natural, en el que Dios reemprenderá su obra de salvación. Qué bonito, ¿no? Emprender de nuevo, porque se ha equivocado el hombre, se ha olvidado del Señor, se ha olvidado del amor que tenemos que tener, ¿no? Del amor, que no nos debemos olvidar de eso, no nos debemos olvidar. Entonces, pero fíjense que dice él, reemprender esa obra, porque quiero que este mundo, o sea, es una obra creada por Dios. Dios valora la obra que ha creado. Entonces, recemos también para entender lo que dicen los salmos también, muchas partes, que defienda la obra creada, ¿no? Que defienda, que nos cuide la creación. Y en parte, el orden establecido repite en parte las normas de la creación, porque le dice a la nueva generación de los que salieron del arca, les dice, sed fecundos. Esto lo dijo también en el anterior texto de Génesis, ¿no? Después, cuando viene la creación del hombre, le dice, sed fecundos.
Entonces se repiten las dos creaciones, las dos, este nuevo empezar, este orden nuevo, ser fecundo. Pero en parte la altera porque aquí va a permitir que coman animales, pero con el cierto límite, no rechazando la obra creatural de Dios, no matar por matar, y menos quitar la vida entre nosotros como hizo Caín con Abel, ¿no? Entonces eso tenemos en cuenta. Pero nada de asesinato, la vida pertenece a Dios. Esto tenemos que repetirlo muchas veces porque tenemos el aborto ahí nomás, ¿no? Como señal del restablecimiento de las relaciones con el hombre. Dios cuelga su amor, ¿no? Realmente es así. Establezco mi alianza con vosotros, que es ese arco, y con vuestra futura descendencia. Pongo mi arco en las nubes y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Pone el arco en las nubes. Todo esto en el capítulo 9, el capítulo 9, ahí 9:17, el capítulo 9,17, ahí empieza esto de la alianza, como una alianza, ¿no? Que ya es una alianza ya bien definida. Lo de Adán y Eva fue, digamos, nominativo, y en cambio aquí, en este de Noé, en este hecho de Noé, dijo Dios a Noé: esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda carne que existe sobre la tierra. Vamos ahora, entonces les ha quedado claro, ¿no? Entonces, 9, leerlo y profundizar los textos, pero también el 3 y el 4 con la Virgen, tan importante en este día, en estos días que estamos celebrando. La etapa patriarcal, o sea que ya empezamos con algo más establecido, más formalmente establecido, que son la época de los patriarcas, ¿no? Porque antes hubo esta lectura simbólica, como se le llama así, al Génesis, pero necesaria para que se entienda que son hechos que, si bien tienen un piso de enseñanza, tienen que ser realizados, son hechos históricos, ¿no? Van a ver ustedes en los patriarcas que realmente han existido y son reales. La etapa patriarcal va a ir más o menos de 1800, otros textos dicen 1750 a.C., hasta el 1240 a.C. Estamos hablando, todavía el Señor no ha venido, ¿no? No ha venido en carne. Ya está. Recuerden que el hecho trinitario existe desde siempre. Desde siempre. La historia patriarcal es una historia de familia. Reúne a los antepasados. ¿Quiénes son? Abraham, el hijo de Abraham, Isaac. Después está el hijo de Isaac, va a ser Jacob, José, ¿no? Entonces, es una historia popular y religiosa, ¿no? Popular, religiosa. Todos los momentos decisivos están marcados por la intervención divina. En el tiempo, acá ya se va a ver la acción del Dios Padre, Hijo, o sea, el Dios con ellos, ¿no? Ya que ustedes ya van a ver. Es una historia popular y religiosa. Todos los momentos decisivos están marcados por una intervención divina, y en ellos aparece como providencial un concepto teológico verdadero desde un punto de vista superior. Los hechos se explican y agrupan en orden a demostrar esta tesis religiosa. Hay un Dios que ha formado un pueblo y les ha dado un país, ¿no? Acá vamos a ver cómo le va a dar el país, el pueblo de Canaán, digamos todo el país donde recorrieron después de Egipto, estuvieron presos en Egipto, ¿no es cierto? Los libera Moisés, pero antes este pueblo va a recibir, en la persona de Abraham, va a recibir esa promesa de un pueblo, y también ya
reconocer la obra de Él. Este Dios es Yahvé y el pueblo es Israel. ¿Y el país cuál es? Es la tierra santa, ¿no? La tierra santa, ese es el país. Estos hechos, los patriarcas son, todos los hechos de los patriarcas son históricos. La promesa de Abraham va a ser reiterada a Isaac y a Jacob. A Isaac y a Jacob. Bueno, muy bien. A ver cuánto nos falta. Ya faltan 10 nomás. Muy bien. Este mensaje, esto que estamos hablando de los patriarcas, vamos a ver que del capítulo 12 al 50, tienen en el libro del Génesis todas las historias patriarcales. Todo esto implica mucho más, significa que existe entre Israel y Dios, el Dios de los padres, hay relaciones especiales únicas. El mensaje de los patriarcas. La Biblia es el diálogo entre Dios y el ser humano acerca de la salvación, o sea, de la vida plena. Dios se revela en la medida que éste se cuestiona acerca de distintos momentos de su vida, ¿no? Abraham era un hombre que no tenía realización, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía tierra y no tenía tampoco hijo. Entonces, lo que debemos ver aquí, que el Señor no lo va a dejar en esa situación. No tenía tierra donde establecerse, ni descendencia que lo prolongase. Dios se le aparece como el viviente, el protector de su plan. Él quiere la salvación. Entonces estamos viendo el camino salvador desde Adán y Eva, todos los pasos que hemos dado, ¿no? Entonces, esta salvación se manifiesta en una serie de promesas. En la seguridad, Dios será protector y defensor, o sea que Dios se ofrece como protector y defensor del pueblo. La tierra, Dios le dará la tierra, esa tierra que viene peregrinando, donde actualmente estaba peregrinando. Y la posteridad, Dios le asegura que será un padre de un pueblo numeroso. O sea que después de que viene el hijo Isaac, se van a ir multiplicando y él va a ser padre de un gran pueblo. O sea, Dios prueba, lo aprobó de tantas maneras como es a Abraham, pero realmente reconoce la fe de Abraham y lo premia. Lo premia porque ve la fe tan firme de Abraham. Cuando le ofrece el hijo, no le pide el hijo como víctima para el holocausto. Y entonces la mano del ángel ahí quita eso, ¿no? Entonces la vocación de Abraham es llamado Abraham en el capítulo 12 del Génesis. Génesis 12, 1 al 9, vocación de Abraham. Es una migración que se medita en la fe. Es el punto de partida de una aventura espiritual, un nuevo ser que nace. O sea, Abraham tiene como un renacimiento en esto, porque el beneficio que Dios le da es tan grande que cambia la postura de todo ese dolor que venía sufriendo de la falta de hijo, de la falta de tierra. Ya era grande él cuando le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque eso va a ser para ustedes. O sea, la promesa estaba, ¿no? Pero ellos, como muy prudentes, los patriarcas, todos los patriarcas, no se envalentonan ellos, sino que su fe les dio el dinamismo para ponerse en camino a realizar las promesas que Dios le había dado, como en términos de esperanza también, ¿no? Entonces, es la fe que ve el Señor en estos patriarcas que lo emociona y lo lleva a que haga estas generosidades, ¿no? Entonces, las promesas divinas y la alianza. Yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los caldeos. Recuerde cuando dice Ur, estamos en la Mesopotamia asiática, entre la península arábiga, estamos en Asia, la península arábiga y toda Asia, todos los pueblos de Asia,
hay una zona fértil con el río Tigris y el río Éufrates, ¿no? Ahí es la Mesopotamia asiática de la que está explicando aquí, que sale de Ur. Ur estaba ahí en esa zona. Ahí vivía tranquilamente, ya era una persona grande, Abraham, ¿no? Abraham era grande cuando lo invita a que salga, pero es porque le va a dar un destino grande y hermoso, ¿no? Entonces lo prueba realmente. Hasta saber de tus descendientes, dice, has de saber que tus descendientes, o sea, le va diciendo las cosas negativas también el Señor, ¿no? Dice, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña, los esclavizarán durante 400 años. Aquel día Yahvé firmó una alianza con Abraham diciendo, tu descendencia, a tu descendencia da esta tierra desde el río de Egipto, o sea, desde el río Nilo de Egipto, hasta el río Éufrates, el gran río le llamaban al Éufrates, que es el Asia, digamos, la Mesopotamia asiática, ¿no? Por mi parte, aquí mi alianza contigo, dice el Señor, serás padre de muchedumbre de pueblos. No te llamarás, acá le cambia el nombre, porque hasta acá había sido Abraham. Abraham con M al último, ¿no? En alguna Biblia dice con N, no, es Abraham con M. Bueno, eso como es el nombre que le da, pero le va a llamar Abraham, padre de multitudes, quiere decir. Ya en la terminación, el sufijo viene a ser, que le agrega, le da esa categoría digamos, a este hombre. Sí. Bueno, ahora seguimos con Moisés, como para que tengan una ideita nada más, y ya va a ser hora de que terminemos. Acá ya tenemos un avance muy grande, ¿no? Se elige un mediador. Moisés va a ser figura de Cristo, es la figura de Cristo, o sea, va a ser el legislador, el hombre que realmente lo va a llevar al pueblo a que acepte la alianza, que acepte el decálogo, ¿no? Entonces ahí tenemos los textos en Éxodo, ya estamos en otro libro, el segundo, Éxodo 20 del 2 al 17, Éxodo 20 del 2 al 17 es digamos, todo el decálogo, toda la entrega del Señor a Moisés, ¿no? Él era el intermediario. Entonces, también este texto se repite en Deuteronomio 5,6, ¿no? 5,6 hasta el 18. Se va a repetir, porque recuerden que el Deuteronomio es la segunda ley, o sea, así se le llama, ¿no? Deuteronomio, nomio es ley, y deutero de nuevo, porque lo repite la ley que ha recibido Moisés en el monte, ¿no? El monte Sinai. Entonces, acá dice Moisés, guiado por Dios, hizo presente mediante sus hombres, por medio de otros humanos, intervenciones a Yahvé Salvador, mediante una serie de signos interpretados de acuerdo a la mentalidad religiosa de aquel tiempo, mostró el faraón cuál era su voluntad de salvación. Y figura el código de la alianza. Acá ya se van perfeccionando las leyes, ya tiene un código. La alianza que ha dado primero el decálogo, ¿no? La entrega ahí, con la entrega de las tablas de la ley y todo eso, se completa con el código de la alianza, ¿no? El código de la alianza va a tener otro numerito, entonces 20 es el mismo capítulo 20, del 22 al 23, 33. Entonces, la respuesta del hombre en esta etapa fue la fe, la confianza en Yahvé, que lo salvó de la esclavitud de Egipto. Acá lo positivo es eso, que lo saca de la esclavitud de Egipto Moisés,
Y entonces ahí es cuando adquieren esa fuerza en la fe, porque si no siempre vivían quejándose. Esta fe dio origen al pueblo, un pueblo de hombres libres. Anoten ese dato. Hombres libres, como quiere el Señor que nosotros lo aceptemos. Jesús quiere que lo aceptemos libremente, que nadie nos presione, ¿no? Bueno, él ya acá, Moisés y todos los, digamos, los del Éxodo, todo esto, todo este pueblo, son hombres libres que unidos marchan en posesión de la tierra prometida, Entonces, yo me voy a conformar con leer un solo texto del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, del Catecismo, que habla de la esperanza, para que vean ustedes que no estamos hablando en vicio, sino que estamos testimoniando con estos textos que van a trabajar ustedes, van a ir adquiriendo ese valor que tienen las enseñanzas cuando uno las reflexiona, como siempre terminamos en una palabra: el amor que Dios nos tiene. Ahí está. En el número 64, acá nos va a decir que la esperanza va a ser manifestada mucho por los profetas, ¿no? Sería el tema que vendría a ver. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación. En la esperanza de la salvación. Los profetas van a trabajar mucho esos textos de la esperanza. En la esperanza de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios. Redención radical del pueblo de Dios. La purificación de todas sus infidelidades. Una salvación que incluirá a todas las naciones. Serían sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas, la figura más pura es María. Llévate esa idea. Ya terminamos, queridas. Muy bien, el otro texto del Nuevo Testamento, muy importante, 1041, vamos a ver, 1041. Este es 64 del Catecismo, sí, para que vean cómo se llega a esta madurez, ¿no? La madurez de la esperanza salvadora, ¿no? Esperanza en la salvación. Dije 1041 en el Nuevo Testamento, 1041. Y ahí terminamos. Pero hay muchos más textos, pero bueno. El mensaje del juicio final llama a la conversión mientras Dios da a los hombres todavía el imperio favorable, el tiempo de salvación. Inspira el santo temor de Dios, compromete para la justicia del reino de Dios, anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor, que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Y colorín, esto ya me dice la Gabrielita que estamos en término. Muy bien, démosle